Para nadie es un secreto que desde que iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, también iniciaron las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y el hasta este miércoles procurador Alejandro Ordóñez. Desde Culipronto, el gobierno nacional. Pero sin duda la más reciente manzana de la discordia ha sido el plebiscito y las repetidas advertencias de Ordóñez sobre posibles sanciones a funcionarios públicos que hagan campaña de cara al 2 de octubre. De manera, señor procurador, que usted no le va a prohibir a los funcionarios lo que la ley ya les permite en forma explícita. Este martes, Alejandro Ordóñez había acusado al presidente Santos de abuso de poder por permitir utilizar bienes públicos para hacer proselitismo político. Es un abuso de poder orientado a imponer por todos los medios legales e ilegales la decisión compartida del gobierno y de las FARC. El exprocurador reveló que el Ministerio Público había recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores que denuncian presiones del gobierno. Además señaló que la actitud del mandatario deslegitimaba el plebiscito. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Y si lo hace, es porque ya no estamos en una democracia, sino en una dictadura. Hoy por fuera del cargo y a tan solo 24 días para que los colombianos acudan a marcar en este tarjetón un sí o un no, muchos aseguran que la salida del procurador podría tener un gran impacto en la intención de voto del electorado. Bueno, esto es un tema que se veía venir y es muy desafortunado porque coincide con un momento político muy difícil donde hay mucha confrontación, mucha polarización. Y aquí hay que ser muy responsables con el futuro de nuestro país y la democracia. De procurador, crítico al proceso de paz, Alejandro Ordóñez podría convertirse en líder por el no, en el plebiscito y, ¿por qué no?, en candidato presidencial. Integramos hasta ahora a Jaime Arrula. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue magistrado de esa importante célula judicial. Y también continuamos con Rafael Nieto, abogado, consultor, columnista y el viceministro de Justicia. Doctor Arrula, ¿qué opinión tiene usted, saludándolo por supuesto, sobre esta decisión del Consejo de Estado? ¿Es una evidente persecución política o por el contrario cree usted que este será un precedente para acabar con ese yo te elijo, tú me eliges, que muchos han asegurado es el gran trasfondo de este fallo del Consejo de Estado? Jefferson, un cordial saludo a usted, a todos los televidentes del programa La Noche y obviamente al doctor Nieto. Me complace mucho estar aquí en este programa. A ver, yo no creo que haya una pérdida de independencia del Poder Judicial colombiano. Para mí, el Consejo de Estado ha tomado una decisión en derecho que se puede o no compartir, pero ha actuado como lo que es un órgano independiente de la justicia, es una decisión que se tomó por mayoría, 14 votos contra 5. Simplemente lo que ha actuado es el Estado de Derecho colombiano, una demanda que llevaba 3 años, conocimos o se filtró algo de la ponencia actual, de la ponencia anterior, hubo magistrados recusados, hubo otros que manifestaron impedimento. Son unas vicisitudes que ojalá no ocurrieran demorando los procesos, pero salió una sentencia con una expectativa de unos cargos que se proponían contra esa elección del procurador Ordóñez. Y para mí ha sido una decisión independiente del Consejo de Estado. Doctor Rafael Nieto, esa decisión se toma en un momento clave para el país. Como lo he venido planteando desde el comienzo de este programa, estamos a cerca de 24 días de que los colombianos voten sí o voten no, o sencillamente se abstengan de participar en este proceso de plebiscito en el que los colombianos se pronunciarán frente a ese acuerdo de ese modelo de paz que se negoció en La Habana, Cuba. ¿Qué implicaciones tiene que en este momento el procurador Alejandro Ordóñez ya no esté como máximo titular de la Procuraduría General durante este proceso? Permítame empezar por saludar al doctor Arrula. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Yo tendría que decir lo siguiente, Jefferson. A mí me parece que
aquí, más allá de la decisión del Consejo de Estado, que yo creo que ha sido tomada por esos magistrados de buena fe, yo les concedo la buena fe a los magistrados del Consejo de Estado, me parece que la decisión es claramente inoportuna y yo no tengo la menor duda de que el procurador se había vuelto una ficha muy incómoda para el presidente de la República. Los enfrentamientos entre el procurador y el presidente habían sido sistemáticos. El procurador le había llamado la atención al presidente en varias ocasiones y había discutido decisiones del Ejecutivo más de una vez, y en todas las ocasiones el presidente de la República, en lugar de asumir una actitud de tratar de cumplir con la recomendación adelantada por el procurador, había enfrentado, y a veces de manera muy radical, esas posiciones del procurador. Además tenemos un antecedente. Acuérdese que el presidente de la República ha tratado a quienes lo han criticado de vacas muertas, tiburones, mano negra, extrema derecha, neofascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es un presidente tolerante, este no es un presidente liberal, este es un presidente que es muy suave con las FARC, pero que es muy duro con la oposición civil, la oposición política, que nunca ha matado y que nunca ha asesinado. De manera que yo sí lo que encuentro es que es desafortunado que una voz que era disidente en un mar de unanimidad en las instituciones alrededor de lo que propone el presidente de la República y lo que se pacta en La Habana con las FARC, termine apartado de su cargo en este momento. Yo creo que la oportunidad es claramente desafortunada. Doctora Rubla, y frente específicamente a este plebiscito, ¿usted cree que en este momento hay garantías tanto para los que defienden el sí como los que defienden el no? Porque lo que también queda de manifiesto es que una de las voces que estaba llamando la atención sobre los supuestos abusos que estaba cometiendo el gobierno era el procurador, y este procurador ya en los próximos días ya no será el máximo líder de este ente del Ministerio Público. ¿Hay garantías en este caso para, por ejemplo, los que defienden el no al plebiscito? A ver, es una desafortunada coincidencia entre la decisión del Consejo de Estado de anular la elección y obviamente los momentos que está viviendo el país a puertas de la votación del plebiscito. Para nadie es oculto que el procurador Ordóñez tenía una posición muy firme, acababa de presentar una demanda contra la pregunta del plebiscito, tenía un criterio muy marcado y muy explícito de que él no estaba de acuerdo con que los funcionarios entraran a hacer campañas. En fin, él había interpretado como era su deber la sentencia de la Corte Constitucional, y como él la entendía, pues estaba cumpliendo su función de Ministerio Público. Esto indiscutiblemente estaba incomodando a los impulsores del proceso y a los impulsores del plebiscito. Digamos que esto tiene un efecto que no se puede negar, y es que de pronto se rompe ese equilibrio entre esas dos posiciones que estamos viendo tan abiertas en Colombia. Pero vuelvo a insistir algo que mencionaba el doctor Prada. La institución sigue, la Procuraduría sigue. Obviamente no va a ser conveniente que haya una interinidad en este preludio del acto del plebiscito, porque no es lo mismo que hable un titular a que hable un encargado. Entonces, aquí lo importante es que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional, los lineamientos que allí se dieron, y que las autoridades electorales, pues obviamente que es el registrador y el Consejo Electoral, que se supone que deben ser independientes, pues hagan cumplir a cabalidad todas las garantías que se requiere para un proceso como este. Doctor Nieto, ¿usted qué opina? ¿Hay garantías en este momento para quienes defienden ese no al plebiscito, teniendo en cuenta que del mismo gobierno se han dado instrucciones exactas, por ejemplo, para que los funcionarios públicos puedan participar, no solamente defendiendo el sí, sino también abiertamente para quienes no quieren este acuerdo, este modelo de paz? ¿Hay garantías para bando y bando? Yo creo que esta es una mesa que está completamente desnivelada a favor del sí. Mire usted, la oposición propuso que hubiese una financiación pública para las dos campañas, para el sí y para el no al Congreso. El gobierno se opuso de manera rotunda a la posibilidad de esa financiación, de manera que hoy no hay financiación pública para el no.
¿Por qué se opuso al gobierno? Porque el gobierno pretendía, y es exactamente lo que ha hecho, usar los recursos públicos para la campaña del sí. Además, se permitió la ruptura a una norma que está en la Constitución, y es que los funcionarios públicos no deben hacer política. En este caso, se les permitió que hicieran política a favor del sí. Y se dice que también podrían hacerlo a favor del no, pero yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en Colombia, con este presidente, que es absolutamente intolerante con quienes lo critican desde la civilidad, un funcionario público se va a atrever a hacer una campaña por el no? No existe ninguna posibilidad, porque no dura 2 minutos en el cargo. ¿Usted cree, por ejemplo, que un gobernador o un alcalde va a hacer una campaña por el no? Tampoco existe ninguna posibilidad, porque en ese momento desde el Ministerio de Hacienda le cortan el flujo de recursos a ese departamento y a ese municipio. De manera que aquí tenemos una campaña completamente desfavorable hacia el no, desnivelada, que está tendiendo claramente hacia el sí. Y después viene una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la pregunta del plebiscito debe ser una pregunta clara y concisa sobre los acuerdos de La Habana y no sobre la paz, y la pregunta que hace el presidente es una pregunta que no habla de las FARC, que no habla del gobierno, y que habla de una paz estable y duradera. Es una pregunta que no cumple los criterios de la Corte, y cuando se le advierte que esa pregunta no es adecuada, él dice que él hace la pregunta que se le dé la gana. Esa es una respuesta que no corresponde a un presidente tolerante y liberal, ni a un presidente que se ciñe al Estado de Derecho, ni a un presidente que debería cumplir con lo que la Corte Constitucional dice. Esa es una posición propia de un presidente en un Estado autoritario, en un Estado democrático como es Colombia. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, y con Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.